supuesta violación a los derechos humanos. Vamos a escuchar a la ponente de este proyecto de resolución, la asambleísta María Augusta Calle. Han sido 10 los considerandos que anteponen son el antecedente para los 4 artículos que contiene esta resolución. En cuenta el tiempo desperdiciado. Ahora, 29 de diciembre, está iniciando el retiro de Afganistán, el ejército de los Estados Unidos y la OTAN. Por un error estratégico, dejan 250.000 muertos entre Afganistán e Irak. Por un error estratégico, dejan 8 millones de refugiados en esos 2 países. El dueño del mundo se equivocó, pero el dueño del mundo no se equivocó cuando, según denuncia el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia Americana no se equivocó cuando aplicaron técnicas de interrogatorio mejoradas y dicen ahora que esas técnicas de interrogatorio mejoradas, comúnmente llamadas torturas, no fueron eficaces para sacar información a los que ellos consideraban terroristas. Entre ellos, seguramente, algunos de los 250.000 civiles muertos entre Afganistán e Irak. Técnicas que, según la CIA, eran interrogatorios mejorados para sacar información. Dice textualmente este informe que al menos 5 detenidos de la CIA fueron sometidos a rehidratación rectal o alimentación rectal sin necesidad médica documentada. La CIA puso a los detenidos en los baños de agua helada. La CIA llevó a varios detenidos a creer que nunca se les permitiría salir de custodia de la CIA con vida, lo que sugiere que un detenido que solo dejaría en una caja un ataúd. Un interrogador le dijo a otro detenido que no volvería a acudir a los tribunales porque no podemos dejar que el mundo sepa lo que yo he hecho con vosotros. Oficiales de la CIA también amenazaron al menos a 3 detenidos con dañar a sus familiares, para incluir amenazas de dañar a los hijos de los detenidos, las amenazas de abusar sexualmente de la madre de un detenido y una amenaza para cortar la garganta de su madre. Pero no pasó nada. Este informe entregó el Senado, este Comité de Inteligencia del Senado entregó y no pasó nada. Entregó en este diciembre, en este mes, y no pasó nada, compañeras y compañeros. No hay un solo detenido, no hay un solo proceso. Este terrorismo de Estado, esta violación sistemática como política del Estado de los Estados Unidos, no pasa nada. Pero sí pasa pues con Venezuela. Claro que pasa con Venezuela. Con esa Venezuela que tuvo que enfrentar entre febrero y marzo de este año las llamadas guarimbas. Esa Venezuela que tuvo que enfrentar una estrategia de desestabilización para buscar, entre comillas, la salida, que no era otra cosa que cambiar al gobierno democráticamente elegido del presidente Nicolás Maduro por uno que sea un títere del gobierno de los Estados Unidos. Hemos hablado largo de lo que ha pasado en Venezuela, hemos hablado largo. Pero, ¿qué es lo que pasa en el Senado de los Estados Unidos frente a esta agresión brutal que sufrió Venezuela entre febrero y marzo? ¿Que sacan una ley? Estos señores que son los expertos de la tortura, estos señores que son los expertos en sembrar la muerte en el mundo, estos señores que han dejado solo en la última invasión
de Afganistán a Irak 250.000 muertos, según la Universidad de Brown, sacan una ley que dice que es una ley para imponer sanciones específicas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos, de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela, para fortalecer la sociedad civil en Venezuela y para otros fines. Esta ley, que desconoce el derecho de un gobierno de mantener el orden en su patria, esta ley sacada por ese gobierno que ante las manifestaciones de su población frente a actitudes racistas de la policía estadounidense, sí se atribuye el derecho de reprimir y matar a la gente y apresar. Ese mismo gobierno le impone una ley a Venezuela porque el gobierno de Venezuela puso orden en su país y le dice que es una ley para sancionar a los funcionarios que reprimieron o que estuvieron a cargo de poner el orden en su país y para otros fines. Esa misma ley, de las 12 justificaciones citadas por el Congreso de los Estados Unidos para imponer sanciones contra las supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, 6 no están relacionadas directamente con el caso de las protestas, de las guarimbas, no. En su lugar, aluden a datos económicos y sociales de Venezuela. ¿Cuál es la intención de esta ley? De estos 6 considerandos, denotar la existencia de una supuesta crisis económica y social en Venezuela que justifique cualquier intervención. Ahora, los Estados Unidos, que tiene una profunda crisis, que está en recesión, decide salvar a Venezuela del problema económico. La ley asume los informes presentados por 2 ONGs, Human Rights Watch y el Observatorio Venezolano de la Violencia, y les da como válidos, esos informes les dice que son objetivos. En ellos se establece que más de 3.000 personas han sido arrestadas injustamente desde las protestas de febrero de 2014. Y no contrastan, basta que diga Human Rights Watch, pero no dicen en esos informes que estas personas atentaron contra la estabilidad de Venezuela, que ahí murieron funcionarios del gobierno de Venezuela, que esos fueron atentados criminales los que se hicieron ahí. No hablan de que se incendió una guardería. Eso no dicen Human Rights Watch. En la sección 3 de esta ley, sancionada por el presidente Obama el 19 de diciembre, se inmiscuye en asuntos internos de Venezuela. La ley menciona sin tapujos que las vocerías de la oposición venezolana disimulan alusiones directas al supuesto fracaso del gobierno venezolano y establece que al fracaso del gobierno de Venezuela para garantizar normas mínimas de seguridad pública de sus ciudadanos ha llevado al país a convertirse en uno de los más violentos y corruptos del mundo. Los Estados Unidos hablando de violencia. ¿Cuántos colegios venezolanos han sido escenarios de matanzas de muchachos? ¿Cuántos colegios venezolanos han sido escenarios? Yo sí puedo y podríamos citar varios colegios, varios centros comerciales, varias salas de cine en los Estados Unidos. Intervénganse ellos, vean su ombligo, no vean al mundo. Los venezolanos, dice otro acápite, en respuesta a las dificultades económicas en curso, altos niveles de crimen y violencia y la falta de políticas básicas para los derechos y libertades individuales, han marchado en Caracas y en todo el país para protestar por el fracaso del gobierno venezolano. Y más adelante, en el cuarto acápite, dice, es política de los Estados Unidos. Es que esto es indignante, asambleístas. Es política de los Estados Unidos seguir apoyando el desarrollo de los procesos democráticos, la sociedad civil independiente en Venezuela,
y el gobierno queda autorizado formalmente a promover acciones de desestabilización. De hecho, el espíritu de la ley va más allá de las meras sanciones aprobadas contra ciertos funcionarios venezolanos. Y dice textualmente en la sección 5 que van a dar dinero para las actividades de desestabilización, para llenar los medios de comunicación con mensajes en contra del gobierno venezolano, que es necesario designar un presupuesto para apoyar a la oposición venezolana en el ámbito comunicacional. Esto es inadmisible en un mundo del siglo XXI. Es una sanción que no se puede creer, una ley que no se puede creer que exista, que formalmente se autorice a desestabilizar un gobierno. Cuando lo hicieron con Chile, tuvieron que pasar 20 años para demostrar que fue cierto. Ahora se curan en salud y aprueban una ley que garantiza a los violadores de los derechos humanos en Venezuela, que son los gringos, hacer lo que les dé la regalada gana con un país soberano. Esta es la resolución que ahora presentamos, compañeros y compañeras. Una resolución que rechaza este acto inaudito de un gobierno cínico en contra de un pueblo soberano. Eso es lo que ahora decimos desde esta Asamblea Nacional del Ecuador que no vamos a aceptar. Y lo decimos conjuntamente con UNASUR, y lo decimos conjuntamente con Mercosur, y lo decimos conjuntamente con una serie de gobiernos que rechazan esta actitud imperial y prepotente del gobierno de los Estados Unidos de América. Quiero informarles que he recibido ya varias observaciones al texto, que las estoy incorporando y que estoy absolutamente a recibir las opiniones de ustedes para mejorar esta resolución, que yo espero que en aras de la dignidad y la soberanía de América Latina, de esta patria grande, pueda ser votada por la mayoría de esta Asamblea Nacional. ¡Viva Venezuela y viva la patria grande! Era la intervención